El protagonista de esta historia es Shin Omura. Su don, bueno, eso está por descubrirse. En una pequeña sala médica se encontraba nuestro protagonista junto a su padre. El lugar era tranquilo. Paredes blancas, una camilla en el centro de la habitación y algunos instrumentos médicos acomodados en una mesa metálica. El olor a desinfectante llenaba el ambiente y por una ventana entraba la luz del sol de la tarde. Shin estaba sentado balanceando ligeramente las piernas, mirando todo con curiosidad. A su lado, su padre Daigo Omura estaba sentado con la espalda recta. Aunque intentaba parecer tranquilo, la tensión se notaba en su rostro. Shin. Papá, tranquilo. Mi do seguro es genial como el tuyo. Daigo. Sí, hijo, solo es que me preocupo. Ya sabes cómo soy. Shin mente. Papá siempre se preocupa demasiado, pero seguro que mi do será increíble. En ese momento la puerta del consultorio se abrió lentamente. Una doctora entró a la sala con una bata blanca larga. Para los ojos de Shin se veía muy genial, casi como una científica heroína si es que eso existía. Tenía ojos verdes intensos, cabello marrón y unas llamativas orejas de gato. Doctora. Terminamos los análisis y me alegra decirles que Shin sí tiene un don. El alivio fue inmediato. El rostro de Daigo pasó de la preocupación a una gran sonrisa en cuestión de segundos. Shin, por otro lado, empezó a saltar emocionado en su lugar. Shin. Sí. Sabía que tendría uno. Daigo. Entonces, ¿cuál es su don? Doctora. Bueno, aún no sabemos exactamente cuál es. Pero sí pudimos analizar el cuerpo de Shin, y tiene varias características interesantes. Daigo. Entiendo. Doctora. ¿Puede decirme los dones de usted y la madre? Daigo levantó la mano y prendió una pequeña llama en su dedo índice. Daigo. Mi don es flame. Me permite crear una pequeña llama, aunque no es muy grande, la puedo lanzar pero no es muy rápida. Y el de mi esposa es telequinesis básica. Pueden mover objetos en un radio de 5 metros, pero no pueden ser más pesados de lo que puede levantar con sus manos, y se cansa rápido. La doctora asintió mientras revisaba unos papeles. Doctora. Bueno, el factor donde Shin es extremadamente potente, y en el caso de su cuerpo tiene varias adaptaciones. Sus pulmones están mejorados. Son un poco más grandes de lo normal y pueden absorber más oxígeno del aire. Su sangre tiene más hemoglobina, lo que permite transportar mejor ese oxígeno por el cuerpo. También soporta mejor el calor. Sus músculos pueden aguantar más esfuerzo, la piel de sus pies es más gruesa y tiene canales de distribución de calor. Además, sus glándulas sudoríparas son más efectivas, lo que ayuda a disipar el calor y evitar el sobrecalentamiento. Y por último, sus huesos son más fuertes y resistentes. Shin escuchaba con atención, aunque no entendía todo. Shin mente. Suena complicado, pero seguro significa que mi don será increíble y yo seré tan fuerte que dejaré a Olmig como un debilucho. Daigo. Comprendo. Muchas gracias. Daigo hizo una pequeña reverencia. Shin lo vio y rápidamente lo imitó con una gran sonrisa. Shin. Muchas gracias, señorita doctora. Seré un gran héroe. La doctora soltó una pequeña risa. Doctora. No me digas señora, si lo dices así me siento vieja. Dime señorita. Shin. Sí, señorita. Daigo. ¿Y por qué aún no puede usar su don? Doctora. Probablemente pronto se manifestará. Si quiere controlarlo mejor, Shin debería trabajar su equilibrio. Si lo que creo es correcto, su don podría darle la capacidad de expulsar fuego por los pies y potencialmente controlarlo. Los ojos de Shin se abrieron enormes. Shin. Volar. Controlar el fuego. Shin mente. Eso es demasiado genial. Poco después salieron del consultorio. El pasillo del hospital estaba lleno de gente caminando y hablando. Shin caminaba con una enorme sonrisa. En la entrada los esperaba Aiko. Aiko. ¿Y cómo les fue? Por tu sonrisa puedo decir que muy bien. Daigo iba a responder, pero Shin habló primero. Shin. Mi don es asombroso y seré un gran héroe, seré tan fuerte que todos los otros héroes quedarán en ridículo.
afirmó con total confianza, casi como si fuera un hecho. Daigo. Eso mismo. Aiko sonrió con curiosidad. Aiko. Increíble, pero que no se te suba a la cabeza, recuerda que un gran don conlleva una gran responsabilidad. ¿Y cuál es tu don? Shin. Bueno, aún no lo sé, creo que es de fuego. Pero será increíble, mamá. Aiko soltó una pequeña risa. Aiko. Entonces tenemos que celebrarlo. ¿Qué quieres comer? Los ojos de Shin brillaron. Shin. Pizza. Aiko. Claro, hijo. Aiko levantó su bolso usando telequinesis y los tres salieron del lugar. Shin mente. Este es el mejor día de mi vida. Unos días después de lo del hospital. La casa estaba en silencio, apenas interrumpido por el sonido de unos golpecitos suaves contra el suelo. Shin estaba en el living, descalzo, apoyando las manos en el piso mientras intentaba levantar el cuerpo. Sus piernas se movían torpemente en el aire. Shin. Giró un poco, y cayó de costado. Se quedó quieto un segundo. Luego se volvió a acomodar. Apoyó las manos otra vez, levantó una pierna, después la otra, intentando girar como si su cuerpo fuera una rueda. Pero no funcionaba. Terminó sentado en el suelo. Frunció el ceño. Shin. No sale. Desde la cocina, Aiko lo miraba apoyada contra la mesada, con una leve sonrisa. Aiko. ¿Qué estás intentando hacer? Shin la miró. Shin. Quiero girar, como los de la tele. Se volvió a tirar al piso. Esta vez intentó impulsarse con los brazos y girar las piernas al mismo tiempo. Su cuerpo se movió apenas, y volvió a caer. Suspiró. Se quedó mirando sus pies unos segundos. Luego levantó la vista. Shin. Mamá, Aiko. Sí. Shin se levantó de golpe y corrió hacia ella. Shin. ¿Podemos ir al parque? Aiko arqueó una ceja. Aiko. ¿Al parque? Shin asintió con energía. Shin. Sí. Ahí hay más espacio, y capaz está mi amiga. Aiko lo observó unos segundos, evaluando. Luego sonrió. Aiko. Está bien. Vamos. El camino fue corto. Shin caminaba unos pasos adelante, mirando el suelo como si fuera la cosa más divertida del mundo. Estaba esquivando las líneas, de repente, se detuvo. Se sacó las sandalias. Aiko. Shin. Quiero sentir el piso. Aiko suspiró, pero no lo detuvo. Aiko. Solo no te lastimes. Shin sonrió y salió corriendo hacia el césped. El parque estaba tranquilo. El pasto verde se extendía bajo la luz cálida de la tarde. Shin se detuvo en una zona despejada. Miró alrededor. Shin mente. No está. Entrecerró un poco los ojos, buscando. Shin mente. Siempre está acá. Se quedó unos segundos más mirando, como esperando verla aparecer. Shin mente. Qué raro, luego bajó la mirada hacia el suelo. Miró sus pies. Se agachó y apoyó ambas manos en el césped. Respiró hondo. Shin. Empujó con los brazos, levantando el cuerpo. Intentó girar las piernas hacia un lado. Su cadera se movió apenas, pero no lo suficiente. Cayó. Rodó un poco y quedó boca arriba. Mirando el cielo. Parpadeó. Se incorporó. Volvió a intentarlo. Apoyó las manos, levantó el cuerpo, lanzó las piernas con más fuerza, su pie golpeó el suelo. Nada. Frunció el ceño. Shin. Otra vez, lo intentó de nuevo. Más fuerza. Más rápido. Su pie impactó contra el pasto fuón. Una llamarada corta estalló desde la planta de su pie. El impulso fue inmediato. Su cuerpo salió disparado hacia adelante. Ah. Cayó de hombros y rodó varias veces sobre el césped antes de detenerse. El mundo quedó en silencio por un segundo. El viento movía suavemente el pasto. Shin estaba boca arriba. Parpadeó. Una vez. Dos. Se sentó lentamente. Miró sus pies. Los movió. Nada. Levantó uno. Lo observó de cerca, como si esperara que pasara algo. Shin. Inclinó la cabeza.
confundido. Y entonces una sonrisa empezó a formarse. Shin. Otra vez se puso de pie rápidamente. Respiró hondo, y con una sonrisa espeluznante. Volvió a colocarse en posición. Apoyó el pie. Golpeó el suelo. Una chispa pequeña. Sus ojos se abrieron. Shin. Salió. Lo intentó otra vez. Otra chispa. Más grande. Se rió. Shin. Mira eso. Aiko. Shin. La voz de Aiko cortó el momento. Ella venía caminando rápido hacia él, claramente preocupada. Aiko. ¿Qué fue eso? Shin la miró, emocionado, señalando sus pies. Shin. Mamá. Salió fuego. Intentó hacerlo otra vez, pero esta vez solo salió una chispa débil que desapareció al instante. Aiko llegó hasta él y se agachó. Lo tomó suavemente por los hombros. Lo revisó rápido, asegurándose de que no estuviera herido. Luego bajó la mirada hacia sus pies descalzos. Silencio. Aiko. Cerró los ojos un segundo. Y cuando volvió a hablar, su voz fue más tranquila. Aiko. Shin, él la miró, expectante. Aiko. Ese es tu don. Shin se quedó quieto. Procesando. Y poco a poco, su expresión cambió. Sus ojos brillaron. Y una sonrisa enorme apareció en su cara, otra vez esa sonrisa espeluznante. El camino de regreso desde el parque no se parecía en nada al de ida. La diferencia era clara, casi absurda. Antes, Shin había caminado mirando el suelo con curiosidad, como si cada baldosa fuera parte de un juego. Ahora, en cambio, su cuerpo parecía tener demasiada energía acumulada, como si en cualquier momento fuera a explotar. No caminaba en línea recta. Avanzaba unos pasos, giraba sobre sí mismo, daba un pequeño salto, frenaba de golpe, y volvía hacia atrás solo para repetirlo todo otra vez. Sus pies descalzos golpeaban el suelo con más fuerza de la necesaria, no por descuido, sino porque estaba intentando provocar algo. Cada vez que apoyaba el pie, había una intención. Un intento. Una expectativa. Shin. Mamá. ¿Viste eso? De verdad salió fuego. Aiko caminaba detrás de él, manteniendo el ritmo sin apurarse, pero sin perderlo de vista ni un segundo. Su expresión no era de enojo, pero tampoco de tranquilidad. Había visto lo suficiente como para saber que eso no era un simple juego. Aiko. Lo vi, Shin. Shin sonrió ampliamente, casi con orgullo. Shin. Entonces sí tengo un don. Y es de fuego. Como papá. Es increíble, seré un asombroso héroe. Mientras hablaba, volvió a intentarlo. Se detuvo, levantó un pie y lo dejó caer con más fuerza contra el suelo. No pasó nada. Su sonrisa se desarmó un poco. Frunció el ceño. Shin. Probó otra vez, esta vez acompañando el movimiento con un pequeño salto, como si eso fuera a ayudar. El pie impactó contra la vereda. Una chispa apareció, tan breve que casi parecía un reflejo de la luz. Pero él la vio. Y eso fue suficiente. Shin. Ahí. ¿Viste eso? Aiko asintió, pero su tono no cambió. Aiko. Sí, pero no lo hagas más por ahora. Shin giró la cabeza hacia ella, confundido de verdad. Shin. ¿Por qué? Aiko dudó un segundo antes de responder, eligiendo bien las palabras. Aiko. Porque todavía no sabes controlarlo, es peligroso y los dones no se pueden usar en la calle. Shin se quedó quieto por unos instantes, procesando lo que acababa de escuchar. Pero la quietud no le duró mucho. Su cuerpo volvió a moverse casi por impulso. Dio un pequeño giro, torpe, levantando una pierna mientras intentaba sostenerse con la otra. No era un movimiento cualquiera. Era una imitación. Había visto a chicos más grandes en el parque girar en el suelo, apoyando las manos y moviendo las piernas como si su cuerpo no pesara nada. Breakdance. Eso era lo que estaba intentando hacer desde antes. Solo que su versión era desordenada, incompleta y todavía sin técnica. Casi se cae al intentar girar. Se sostuvo a último momento. Se rió. Shin. Cuando aprenda voy a ser súper rápido.
Aiko no respondió. Solo sonrió, aunque le preocupa a su hijo porque sabía cómo era la gente con dones fuertes, no podía alegrarse por él. Cuando llegaron a casa, Shin entró primero sin siquiera mirar atrás. Corrió directo al living y, sin perder tiempo, se dejó caer al suelo. Apoyó ambas manos contra el piso. Separó las piernas. Intentó levantar el cuerpo usando los brazos como apoyo, imitando ese mismo movimiento que había intentado tantas veces. Quería girar. Quería que su cuerpo se moviera como una rueda. Pero no lo lograba. Sus piernas se levantaban, pero su cadera no acompañaba el movimiento. Perdía equilibrio. Caía. Se volvía a levantar. Y lo intentaba otra vez. Aiko se quedó unos segundos en la entrada observándolo. Su respiración todavía no era del todo estable después de la caminata, y las 4 horas que pasaron en el parque. Pero lo que más le preocupaba no era eso. Era lo que estaba viendo. Sacó el teléfono. Marcó. Esperó. Daigo, teléfono. Aiko. Aiko, teléfono. Daigo. Shin despertó su don. El silencio del otro lado fue inmediato. No porque no creyera lo que escuchaba, sino porque entendía lo que significaba. Daigo. ¿En serio? Aiko desvió la mirada hacia el living. Shin estaba en el suelo otra vez, intentando girar, frustrándose cada vez que no lo lograba. Aiko. Sí, pero no lo controla. Es fuego, sale de sus pies. Daigo no respondió enseguida. Cuando lo hizo, su voz era más seria. Daigo. ¿Está bien? Aiko. Sí. Pero podría haber sido peor, se pudo haber lastimado. Shin golpeó el suelo con el pie, más por frustración que por intención. Nada. Se quedó quieto. Pensando. Daigo. Entonces hay que empezar cuanto antes, le enseñaré a controlarlo. Aiko asintió, aunque él no pudiera verla. Aiko. También creo que necesita zapatos nuevos, unos que se puedan quitar y colocar fácilmente, para que pude usar su don por precaución. Daigo. Sí, y enseñarle a usarlo bien. Aiko apoyó el codo sobre la mesa. Se pasó una mano por la frente. Aiko. No podemos dejar que lo use así. En el living, Shin finalmente logró levantar un poco más el cuerpo. Intentó girar. Su pie tocó el suelo con fuerza. Una chispa apareció. Pequeña. Pero real. Sonrió. Daigo. Llego en un rato. La llamada terminó. Las horas pasaron más rápido de lo que Aiko esperaba. Para Shin, en cambio, el tiempo no parecía importar. Seguía intentando. Una y otra vez. El mismo movimiento. Las manos al suelo. El impulso. El intento de giro. La caída. A veces aparecía una chispa. A veces no. Pero eso no lo detenía. Aiko, en cambio, empezó a sentir el cansancio acumulado. Se levantó con cierta dificultad. Aiko. Shin, él no respondió. Estaba concentrado en coordinar sus piernas. Aiko. Shin. Dijo esta vez un poco más alto. Esta vez levantó la cabeza. Aiko. Voy a descansar un rato. Shin asintió sin pensar demasiado. Shin. Sí. Pero en cuanto ella se alejó, volvió a intentarlo. Después de intentar un rato decidió anotar su don y dibujar. Obviamente con los útiles sacados del escritorio de su padre, la casa quedó en silencio. Shin se sentó en el suelo con una hoja y un lápiz. Se quedó mirando el papel unos segundos antes de empezar a escribir. Las letras eran grandes, torcidas, desprolijas. Mi don es fuego. En los pies se detuvo. Leyó lo que había escrito. Luego agregó, con más esfuerzo. Sale cuando piso fuerte. Rápidamente dibujó un boceto del disparando fuego por los pies. Se quedó mirando la frase anterior pensando. Sale cuando piso fuerte. Sus ojos bajaron lentamente hacia sus pies. Shin mente. ¿Y si lo hago más fuerte? Dejó el lápiz. Se levantó. Volvió a colocarse en posición. Apoyó las manos. Levantó el cuerpo. Intentó girar, y al mismo tiempo golpeó el suelo con el pie. Nada. Frunció el ceño. Lo intentó otra vez. Nada. Respiró más profundo.
Golpeó con más fuerza. Una chispa apareció. Y eso fue suficiente para que volviera a sonreír. Shin. Sí. Se volvió a formar esa sonrisa espeluznante. Varias horas después, la puerta de la entrada se abrió. Daigo entró. Se detuvo a apenas cruzar el umbral. Observó en silencio. Shin estaba en el suelo, repitiendo el mismo movimiento, una y otra vez, sin notar que ya no estaba solo. Chispas pequeñas aparecían en intervalos irregulares. Nada estable. Nada controlado. Pero tampoco era casualidad. Daigo avanzó. Daigo. Shin. Shin se giró de inmediato. Su cara se iluminó. Shin. Papá. Mira. Intentó otra vez. Chispa. Daigo levantó la mano. Daigo. Espera. Shin se quedó quieto. La emoción no desapareció, pero se contuvo. Daigo. No lo hagas sin control. Shin bajó la mirada. Shin. Pero quiero practicar. Daigo lo observó. No con enojo. Con comprensión. Se agachó frente a él. Daigo. Lo sé. Hizo una pausa breve. Daigo. Y te voy a enseñar. Los ojos de Shin se abrieron. Shin. ¿En serio? Daigo asintió. Daigo. Pero con una condición. Shin se inclinó hacia adelante. Atento. Daigo. Nunca vas a menospreciar a nadie por su don. Silencio. Daigo. Ni aunque sea más débil. Ni aunque no tenga uno, tampoco si cambia su apariencia. Shin lo pensó. No mucho. Pero lo suficiente. Luego asintió. Shin. Lo prometo. Daigo sonrió levemente. Se levantó. Alzó la mano. Una pequeña llama apareció en su dedo. Estable. Controlada. Daigo. Esto es lo básico. Movió la mano y lanzó la llama hacia un costado. No se detuvo a mirar dónde cayó. Para él, era algo simple. Para Shin, era increíble. Shin. Quiero hacer eso. Daigo. Paso a paso. Daigo se dio la vuelta. Daigo. Voy a cocinar algo, despierta a tu mamá y baja después te enseño. Shin subió las escaleras. No corriendo. Pero tampoco lento. Abrió la puerta del cuarto de su madre. Shin. Mamá, se detuvo. El aire era distinto. Frunció el ceño. Shin mente. Un olor extraño. Miró hacia adentro. Y lo vio. Humo. Saliendo lentamente desde una esquina. Sus ojos se abrieron. Shin. Mamá. Abrió la puerta y salió más humo aún. Avanzó. Shin. Mamá. La sacudió. Shin. Mamá, despierta. No respondió. El humo aumentaba. Shin. Mamá. Aiko abrió los ojos. Confundida. Aiko. Shin. Tosió. Se incorporó. Miró alrededor. Y entendió. Aiko. Humo, tosió otra vez. Se levantó de inmediato. Tomó a Shin. Aiko. Vamos. Salieron. Rápido. Bajaron las escaleras, su madre siguió tosiendo. La temperatura disminuye gradualmente al bajar. Aiko. Daigo. Daigo apareció. Aiko. Humo arriba. Daigo reaccionó al instante. Corrió. Buscó el teléfono. Marcó. Aiko seguía tosiendo. Apoyada contra la pared. Respirando con dificultad. Y Shin, solo miraba. En silencio. Entendiendo, por primera vez, que su don no era un juego, que el fuego no es solo divertido, también es peligroso. Bueno, ¿qué tal gente? ¿Todo bien? Quería avisar que la escena anterior se va a repetir porque publiqué el capítulo y después no me convenció, así que la reescribí. Aviso por si se preguntan por qué se repite. Bueno, sin más los dejo con el vídeo. El aire ardía de una forma distinta. No era el calor del fuego, no era esa sensación intensa y brillante que Shin había visto antes. Esto era peor. Era un calor pesado, sucio, que se metía en la garganta y no salía, que hacía que cada respiración doliera un poco más que la anterior. Aiko tosía. No era una tos leve ni pasajera.
Su cuerpo se encorvaba ligeramente cada vez que intentaba tomar aire, como si su propio pecho no quisiera responderle. Aiko. Daigo ya tenía el teléfono en la mano. No dudó ni un segundo. Daigo. Sí, hay humo en la casa, sí, posible incendio, estamos saliendo, dijo rápido, sin apartar la vista de las escaleras. Colgó. No explicó nada más. Daigo. Afuera. Ahora. Aiko asintió, pero su movimiento fue lento. Una mano se apoyó contra la pared para no perder el equilibrio mientras avanzaba. Su respiración era irregular, corta, como si cada intento de llenar los pulmones no fuera suficiente. Shin no se movía. Estaba mirando. El humo que bajaba por las escaleras. El aire que se volvía gris. El techo que desaparecía poco a poco. No era como el fuego. No tenía forma. No tenía color vivo. No tenía nada de increíble. Solo daba miedo. Daigo. Shin. Se sobresaltó. Miró a su padre. Daigo. Vamos. Esta vez reaccionó. Corrió hacia la puerta, abriéndola de golpe y saliendo al exterior sin pensar demasiado. El aire de afuera le golpeó la cara de inmediato. Era frío, limpio, distinto. Inhaló fuerte. Le ardió igual. Pero era mejor. Mucho mejor. Aiko salió detrás, más lenta, todavía tosiendo. Apenas cruzó la puerta, se apoyó contra la pared exterior, tratando de estabilizar la respiración. Daigo fue el último en salir. Se quedó un segundo mirando hacia adentro antes de cerrar. El humo seguía saliendo. Lento. Constante. Como si la casa estuviera respirando mal. Los vecinos empezaban a mirar. Algunas personas se acercaban, otras hablaban entre ellas en voz baja, señalando, preguntando qué había pasado. Shin escuchaba todo eso como si estuviera lejos. Sus ojos estaban fijos en la puerta. Sus pies se movieron apenas. Bajó la mirada. Los observó. Recordó. La chispa en el parque. El impulso. El calor saliendo de la planta de su pie. La risa. Su expresión cambió. Dio un pequeño paso atrás. Como si de repente sus propios pies fueran algo que debía mantener lejos. A lo lejos, una sirena empezó a escucharse. Al principio baja. Luego más fuerte. Daigo exhaló largo, pero no estaba tranquilo. Su mirada volvió a la casa, y después bajó lentamente hasta Shin. Se detuvo ahí. En sus pies descalzos. En la forma en la que los mantenía rígidos contra el suelo. Y por un instante muy corto, dudó. Los bomberos llegaron rápido. Entraron sin perder tiempo, moviéndose con precisión, hablando entre ellos con palabras que Shin no terminaba de entender. Todo era demasiado rápido y demasiado confuso al mismo tiempo. Pasaron unos minutos. Tal vez más. Para Shin fue imposible medirlo. Solo sabía que el humo seguía ahí. Que el olor no desaparecía. Y que su mamá no dejaba de toser del todo. Finalmente, uno de los bomberos salió. Se acercó a Daigo, quitándose parte del equipo mientras hablaba. Bombero. El foco empezó abajo, dijo, señalando hacia el interior de la casa. Daigo frunció el ceño levemente. Bombero. No fue un incendio grande, pero el humo se acumuló rápido. Miró hacia adentro, como repasando mentalmente lo que había visto. Bombero. Podría haber sido una fuente de calor, algo que quedó encendido. Hizo una pausa breve. Bombero. Oh. Un don. El silencio fue inmediato. Shin dejó de moverse por completo. Ni siquiera respiró por un segundo. Daigo no respondió enseguida. Sus ojos se quedaron en el bombero, pero lentamente se desviaron. Hasta Shin. Esta vez no apartó la mirada. No fue una mirada acusadora. Pero tampoco era neutral. Era peor. Era duda. Shin sintió algo en el pecho. Pesado. Incómodo. No entendía bien qué era, pero no le gustaba. Aiko volvió a toser, más fuerte que antes, inclinándose hacia adelante mientras intentaba respirar. Aiko. Daigo reaccionó al instante. Daigo. Tenemos que llevarla a un médico.
No hubo discusión. Se acercó y la sostuvo con cuidado. Aiko intentó hablar, pero su voz salió débil. Aiko. Estoy bien, no lo estaba. Y los tres lo sabían. Shin la miraba sin decir nada. Por primera vez desde que había visto fuego salir de sus pies, no sonreía. No pensaba en intentarlo otra vez. No pensaba en volar. Solo en el humo. En la tos. En su mamá. Y en una idea que apareció sin aviso. Pequeña. Pero imposible de ignorar. Bajó la mirada lentamente hacia sus pies. Se quedaron quietos. Como si no fueran suyos. Y por primera vez, sintió miedo de ellos. Poco después el auto arrancó sin hacer ruido. No hubo apuro exagerado, ni ruedas chirriando contra el asfalto. Daigo simplemente pisó el acelerador y se incorporó a la calle como cualquier otro día, pero no era un día normal, y eso se sentía en cada rincón del vehículo. El sonido del motor era constante, bajo, casi monótono. Lo único que rompía ese ritmo era la respiración de Aiko. Irregular. A veces profunda, como si por fin pudiera llenar los pulmones, y otras veces corta, entrecortada, obligándola a inclinarse apenas hacia adelante mientras una tos seca le escapaba sin poder evitarlo. Aiko. Shin estaba sentado atrás, con la espalda recta contra el asiento, las manos apoyadas a los lados y los pies firmes contra el suelo del auto. No se movía. Eso, en él, ya decía demasiado. Miraba hacia la ventana, pero sus ojos no seguían nada en particular. Las casas pasaban, los semáforos cambiaban, la gente cruzaba la calle, pero todo eso se sentía lejano, como si estuviera viendo algo que no le pertenecía. Lentamente, bajó la mirada. Sus pies. Otra vez. Se quedaron quietos, como si obedecieran una orden que él mismo no recordaba haber dado. El recuerdo llegó sin que lo buscara. El calor. El golpe contra el suelo. La chispa. Después, el humo. Su madre tosiendo. La forma en que el aire había dejado de sentirse normal. Shin apretó levemente los dedos de los pies contra la base del asiento, como si necesitara comprobar que seguían ahí, que eran suyos, que no iban a hacer nada sin que él quisiera. Pero eso ya no estaba tan claro. Sale cuando pisó fuerte su propia voz. De antes. Le volvió a la cabeza. Tragó saliva. Sin darse cuenta, levantó un poco el pie derecho, y lo volvió a apoyar con cuidado, mucho más suave de lo normal. Nada pasó. Pero eso no lo tranquilizó. Porque ahora sabía que podía pasar. Levantó la vista, buscando a su madre sin hacerlo de forma evidente. Solo veía su perfil desde atrás. Parte de su cabello, su hombro apoyado contra el asiento, y la forma en que su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Otra tos. Más débil. Pero no mejor. Shin no dijo nada. No sabía qué decir. En el asiento delantero, Daigo tampoco hablaba. Sus ojos estaban fijos en el camino, atentos a cada movimiento, cada semáforo, cada auto que pasaba. Exteriormente, parecía completamente concentrado en manejar. Pero no era eso lo que pasaba. Su mente estaba en otro lado. Volvía una y otra vez al mismo momento. La cocina. El silencio de la casa. El instante en que había encendido la hornalla. Recordaba claramente el clic, la pequeña llama, y después, nada concreto. Un espacio en blanco lleno de suposiciones. Había salido. Había dejado la cocina. Había pensado que no pasaría nada. Su mandíbula se tensó apenas. Eso, por sí solo, ya era suficiente. Pero no era lo único. La imagen de Shina en la casa, horas antes, intentando una y otra vez, golpeando el suelo con los pies, buscando esa chispa, esa reacción, ese fuego. No lo había visto en el parque. No sabía cómo había empezado. Pero sí había visto lo suficiente. Sabía que el don estaba ahí. Inestable. Sin control. Apretó un poco más el volante, casi sin darse cuenta. No quería llegar a esa conclusión. Pero tampoco podía ignorarla. Si no había sido él, entonces solo quedaba otra opción. Y ninguna de las dos le gustaba. El silencio dentro del auto se mantuvo hasta que Aiko habló.
No levantó la voz. No hizo un gran esfuerzo. Pero eligió el momento. Aiko. Shin, dijo, girando apenas el rostro hacia atrás, lo suficiente para buscarlo sin moverse demasiado. Shin reaccionó de inmediato, como si hubiera estado esperando que lo llamara. Shin. Sí, mamá. Su voz salió más baja de lo normal. Aiko lo miró a través del espejo unos segundos. Sus ojos estaban cansados, pero había algo firme en ellos. No era duda. No era miedo. Era decisión. Aiko. Escúchame un segundo, dijo con calma, tomándose una pequeña pausa para respirar mejor. Aiko. Lo que pasó en la casa, no fue tu culpa. Las palabras quedaron en el aire. No fueron rápidas. No fueron livianas. Shin no respondió enseguida. Se quedó mirándola, inmóvil, como si estuviera tratando de entender no lo que dijo, sino por qué lo dijo. Shin. Empezó, pero se detuvo. No sabía cómo seguir. Aiko mantuvo la mirada un segundo más. Aiko. Todavía no sabemos qué pasó exactamente, continuó, con el mismo tono tranquilo. Aiko. Y hasta que lo sepamos, no tenés que cargar con algo que ni siquiera entendés. Shin bajó la mirada. Sus pies seguían ahí. Quietos. Shin. Pero, murmuró, casi para sí mismo. Shin. El fuego, se interrumpió. No terminó la frase. No hacía falta. Aiko lo notó igual. Su expresión se suavizó apenas más. Aiko. Tu don recién apareció, dijo con cuidado. Aiko. No sabes cómo funciona todavía. Eso no significa que todo lo que pase sea culpa tuya. Hubo un pequeño silencio después de eso. Shin asintió. Despacio. Shin. Sí, respondió. Y sonrió. Una sonrisa chica. Armada. Lo suficiente creíble para alguien que quisiera creerla. Aiko le devolvió una igual, más débil, y volvió a acomodarse en el asiento. Parecía tranquila. O al menos, más tranquila. Pero atrás, Shin dejó de sonreír casi de inmediato. Su mirada volvió a caer. Sus pensamientos no. No fue tu culpa, las palabras seguían ahí. Girando. Pesando. No le encajaban del todo. Porque ella no había visto todo. No había visto lo que él había sentido. El momento en que el fuego salió sin que lo esperara. La facilidad. Lo natural que había sido. Apretó los dedos de los pies otra vez. Más fuerte. ¿Y si había pasado algo más? ¿Y si en algún momento, sin darse cuenta? Cerró los ojos un segundo. No tenía una respuesta clara. Y eso era lo peor. Porque no podía decirlo fui. Pero tampoco podía decir lo contrario. Se quedó en silencio. Sin moverse. Adelante, Daigo había escuchado todo. Cada palabra. Sin intervenir. Sin girar la cabeza. Sin cambiar el ritmo de manejo. Pero algo en su expresión se tensó apenas cuando escuchó a Aiko. No fue tu culpa, quería creerlo. De verdad. Quería tomar esa frase y dejarla ahí, como una explicación suficiente, como una forma de cerrar el tema al menos por ahora. Pero no podía. Porque él sí sabía algo. Sabía que había dejado una llama encendida. Sabía que había salido de la cocina sin revisar. Y también sabía que su hijo tenía un don de fuego que no controlaba. Exhaló lentamente por la nariz. Ambas cosas eran posibles. Ambas encajaban. Y ninguna le daba tranquilidad. Porque en un caso, Shin había causado el incendio sin querer. Y en el otro, él. Apretó el volante un poco más. Sin darse cuenta. Sin decir nada. El hospital apareció al final de la avenida. Grande. Blanco. Demasiado limpio para lo que sentían en ese momento. Daigo redujo la velocidad y estacionó. El motor se apagó. Y por un instante, nadie se movió. Como si salir del auto fuera a aceptar completamente lo que había pasado. Como si cruzar esa puerta fuera a convertir todo en algo real. Shin fue el primero en bajar la mirada. Luego la levantó. Miró la entrada. Y respiró hondo.
Urgencias. El interior del hospital los envolvió de inmediato con ese olor limpio y frío que no se parecía en nada al humo que todavía parecía pegado a la ropa. Daigo no se detuvo a mirar alrededor ni a ubicarse como alguien que no sabe a dónde ir. Caminó directo hacia el mostrador, sosteniendo a Eiko con firmeza pero sin brusquedad, notando en cada paso cómo el peso de su cuerpo descansaba un poco más sobre él. Daigo. Inhaló humo, dijo, sin rodeos, con la voz controlada. Daigo. Le cuesta respirar. La mujer de recepción levantó la vista apenas escuchó eso, y no necesitó más que unos segundos para cambiar completamente la actitud. Sus ojos se movieron rápido, evaluando a Aiko, fijándose en su respiración, en la forma en que intentaba mantenerse erguida. Recepcionista. Traigan una silla, dijo hacia el costado, sin perder tiempo. Un enfermero apareció casi de inmediato, acercando una silla de ruedas. Aiko no discutió. Esta vez no intentó decir que estaba bien. Se sentó. Y en ese simple movimiento quedó claro que lo necesitaba. Shin observaba todo desde un costado, demasiado cerca, demasiado atento a cosas que no terminaba de entender. Miraba cómo su madre respiraba, cómo a veces parecía que el aire no le alcanzaba, cómo su pecho subía, pero no como siempre. No sabía ponerle nombre a eso. Pero sabía que no estaba bien. Caminó junto a ellos cuando empezaron a avanzar por el pasillo. No preguntó nada, no habló, no intentó tocarla. Solo caminaba, siguiendo el ritmo, mirando de reojo cada tanto como si necesitara asegurarse de que seguía ahí. Los hicieron pasar rápido, pero no directo. Esa diferencia se sentía. Los llevaron hasta una zona de espera más interna, separada del resto, donde el movimiento era más constante pero también más ordenado. Una puerta se abrió, otra se cerró, alguien pasó con papeles, otro con guantes, voces bajas que se cruzaban sin detenerse. Enfermero. Un momento, por favor, dijo alguien. Y los detuvieron. Ahí. Sin más. Aiko seguía respirando con dificultad. No era peor que antes, pero tampoco mejor. Cada tanto una tos le sacudía el cuerpo, obligándola a inclinarse un poco hacia adelante mientras intentaba recuperar el aire. Shin la miraba fijo ahora. Ya no a los pies. No al suelo. A ella. Y eso era peor. Porque ahora no había distracción. No había nada más. Solo eso. El sonido de su respiración. El tiempo empezó a sentirse raro. No como segundos. No como minutos. Solo, largo. Daigo no se sentó. Se quedó de pie, con los brazos apenas tensos, como si en cualquier momento fuera a tener que moverse otra vez. Sus ojos recorrían el lugar, pero siempre volvían al mismo punto. Aiko. Y después, sin querer. A Shin. Lo vio ahí, parado, callado, mirando demasiado. Eso no era normal en él. No a esa edad. Frunció levemente el ceño. Su mente volvió sola a la cocina. A ese instante que no terminaba de cerrar. La hornalla. El fuego. El momento en que salió. No recordaba haberla apagado. Pero tampoco recordaba haberla dejado encendida. Era un hueco. Un espacio vacío donde debería haber una respuesta. Y eso era lo que más le molestaba. Porque en ese mismo espacio, también entraba otra posibilidad. No la quería. Pero estaba. La imagen de Shin en casa, golpeando el suelo, intentando hacer salir algo que ya había visto aparecer. Fuego. Real. Inestable. Apretó un poco la mandíbula. No dijo nada. No iba a decir nada. Pero tampoco iba a ignorarlo. Pasaron los minutos. Más de los que parecían razonables. Hasta que finalmente la puerta se abrió y todo volvió a moverse. Médico. Vamos a pasarla. El cambio fue inmediato. Aiko fue llevada adentro sin pausa, y esta vez sí fue rápido, más directo, más urgente en la forma en que se movían alrededor de ella. Shin dio un paso para seguirla, pero una mano se interpuso suavemente. Enfermero. Espera acá, campeón. No entendió por qué. Pero se quedó. La puerta se cerró. Y el silencio volvió. Más pesado que antes.
Shin se quedó de pie unos segundos, mirando la puerta cerrada, como si en cualquier momento fuera a abrirse de nuevo. Después, sin que nadie le dijera nada, se sentó en una de las sillas. Sus pies no tocaban bien el suelo. Quedaron colgando apenas. Se movieron un poco. No fuerte. No intentando nada. Solo movimiento. Inquieto. Miró hacia abajo. Los observó. Y esta vez no pensó en fuego. Pensó en otra cosa. Más simple. Más directa. ¿Había hecho algo? No sabía cómo responder eso. No sabía qué había pasado exactamente. Solo sabía que antes el fuego no estaba, y ahora sí. Y que su mamá estaba así. Eso era todo lo que podía juntar. Levantó la mirada otra vez hacia la puerta. No dijo nada. Ni siquiera intentó. Porque no sabía qué preguntar. El tiempo volvió a pasar. Lento. Pesado. Hasta que la puerta se abrió otra vez. Un médico salió, quitándose los guantes mientras caminaba hacia ellos. Su expresión era seria, pero no alarmada, y eso, de alguna forma, hacía todo más difícil de interpretar. Se detuvo frente a Daigo. Médico. ¿Es familiar? Daigo. Sí, soy el esposo. El médico asintió, organizando las palabras antes de hablar, como alguien acostumbrado a explicar cosas que no siempre son simples. Médico. Su esposa presenta un cuadro de inhalación de humo con irritación en las vías respiratorias y signos de inflamación en los bronquios. Eso significa que el humo no solo afectó la garganta, sino que llegó a zonas más profundas del sistema respiratorio, lo que explica la dificultad para respirar. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Médico. También encontramos indicios de exposición a monóxido de carbono. No en niveles críticos, pero sí lo suficientemente altos como para provocar síntomas como debilidad, mareo y esa sensación de falta de aire. Daigo escuchaba sin interrumpir. Sin moverse. Médico. Ahora mismo está estable, pero este tipo de lesiones pueden evolucionar. La inflamación puede aumentar con el paso de las horas, y eso podría empeorar la respiración. Por eso vamos a mantenerla en observación, administrarle oxígeno y hacer estudios para asegurarnos de que no haya daño más profundo. El silencio se instaló otra vez. Daigo. ¿Está fuera de peligro? Preguntó finalmente. El médico no respondió de inmediato, pero tampoco dudó. Médico. En este momento no está en una situación crítica. Pero necesitamos observar cómo evoluciona en las próximas horas. No era una respuesta tranquilizadora. Pero era honesta. El médico asintió levemente y se retiró. Y el pasillo volvió a quedarse en silencio.